Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Es la imagen que usted está viendo aquí en este momento, la cual yo publiqué desde el día viernes, si no estoy equivocado, presencial a esta adoración de la Iglesia de Cristo aquí en la colonia 1 de Mayo en Villahermosa, Tabasco, México. Pues nos sigan a través de las redes sociales. No sé si me confunden en las redes, hermanos, pero mi fe está súper saturadísimo. Quizás creen que soy Jesús Adrián Romero y me mandan de a 300 y 400 solicitudes. Ya no sé dónde más meter amistades, porque creo yo que me confunden. Pues ya publicamos esto, hermanos. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Pasado a Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14, lo cual voy a leer. Si esta computadora me deja leerlo. Ahí está, ya vuelve a aparecer. Aparece y aparece. Bueno, ahí está ya. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estoy en la revisión 60. Haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La versión Nueva Traducción Viviente de los mismos versículos dice así: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hoy terminan los Juegos Olímpicos en París. ¿Cómo quedaron los mexicanos, hermanos? ¿Perdón? Yo no sabía que sí. Es que como los transmitían en vivo desde 1 a 2 de la mañana, eran las transmisiones en vivo. Ya repeticiones cuando amanecía en los canales locales. ¿Cómo quedaron los mexicanos? Tuvieron que haber alquilado un avión para traer tantas medallas, hermanos, de oro. Pero gracias, tenemos presencia, ahí estamos. Y pues se destacó, hermanos. Es fácil decirlo, 1 o 2 medallas de plata, pero lograrlo, llegar hasta allá, hermanos, es complicado, es difícil, porque se les presentan diferentes obstáculos, y sobre todo la economía, donde los parientes tienen que hacer la cooperación para a veces de viajes o tantas cosas, hermanos, que se necesitan. Pues el apóstol Pablo dice: yo no lo he alcanzado, hermanos. No, amados hermanos, dice, no lo he logrado. Pero tenía un propósito, se concentraba en las cosas, se concentraba en la meta para poder llegar al éxito, a la corona de vida.
Yo quiero hoy, hermanos, traer su atención, y a los hermanos o hermanas que se conecten. Inicio así preguntando: ¿qué cosas han pasado en tu vida que te han marcado? Que aunque no has querido, te han marcado las decisiones, sean acertadas o sean equivocaciones que no han sido agradables a la vida, a tu vida, de las cuales no quisieras volver allá atrás. El apóstol Pablo era un hombre que había sido golpeado por la vida, de tal manera que aun cuando estaba en calidad de preso, que lo llevaban en aquel barco para Roma, para ser juzgado allá, en una isla, si no estoy equivocado, llamada Malta. Si estoy equivocado, discúlpenme. Una serpiente se le enrolla en el brazo, no afirma la Biblia si lo pica, si lo muerde, de tal manera que por ahí los nativos, la gente que estaba ahí y ve esto, dice, pues en otras palabras, hermanos, pues ¿qué le deberá este hombre a la vida? Lo ha perdido todo, va en calidad de preso para ser juzgado, y aún en la travesía, aún en el camino a su destino, decían, lo pica o lo muerde una serpiente. Pues ¿qué le deberá este hombre a la vida? ¿Ha sabido usted de personas que no han salido de un problema y ya está el otro a la puerta tocando? Termina ese problema porque acá te espera el otro. He sabido de personas que están en la cárcel y salen y ya lo están esperando y los vuelven a meter a la cárcel, porque sí, fuiste juzgado por ese delito, pero falta lo vuelven a agarrar y lo vuelven a meter y lo juzgan y le dan tantos años de cárcel. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre muy golpeado por la vida, tenía ya callos en el alma, de tal manera que él veía la vida y las cosas desde otra perspectiva de la que solemos quizás nosotros interpretar, y lo vemos negativo, pero sin embargo él nos dice algo importante aquí en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, al cual invito a que usted busque en la Biblia y lo lea. Yo voy a hacer la lectura en voz alta y usted sígame con la vista, por favor. Filipenses 1, 12 al 14, y voy a usar la versión Reina Valera. Dice el versículo 12, Filipenses 1, 12 al 14, está aquí en la pantalla, hermanos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, esto es importante, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, no mirando hacia atrás u olvidando lo que queda atrás. Nuestro tema, hermanos, para esta mañana. El apóstol Pablo había sido un hombre tan golpeado por causa del evangelio, había sido un hombre que lo habían azotado muchas veces, tenía heridas, no solamente en el cuerpo, sino heridas también en el alma, que en muchos casos son más difíciles de superar, un poco más complicadas. Pero sin embargo, él aceptaba que por causa del evangelio, él estaba en la cárcel. Pero aquí, hermanos, lo tengo en rojo en la pantalla, dice, las cosas que me han sucedido. Y podemos hacer la pregunta, ¿qué cosas le habían sucedido al apóstol Pablo que ahora
estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Pero dice la Escritura que las cosas que le habían pasado en su vida habían redundado más bien para el progreso del evangelio. Yo de ahí tomo esa frase, yo de ahí tomo esa expresión de la Biblia y lo quiero acomodar personalmente a nuestras vidas. Y quiero darle esta interpretación. ¿Qué cosas, hermanos, en nuestra vida pasada hemos errado, nos hemos equivocado de tal manera que, viéndolo desde el punto de vista espiritual, han redundado para bien de nuestra vida en Cristo Jesús? El día de hoy, yo quiero invitarte a eso, a que regresemos tantito unas páginas de nuestra vida del pasado y ver en qué cosas nos hemos equivocado que nos han traído, según nosotros, problemas a nuestra vida. Y allí es donde yo quiero enfocarme, porque es necesario, es importante que cada uno de nosotros analicemos en algunas ocasiones nuestro pasado para analizar en qué cosas me he equivocado, que en algunos de los casos me han traído serios problemas con mi vida, con la familia, con los hermanos en Cristo, con el trabajo y donde quiera en mi círculo social donde yo me muevo. En el pasado. Para el apóstol Pablo, las cosas que le habían pasado a él por predicar el evangelio y que ahora estaba en prisiones, ahora estaba en la cárcel, en vez de tener la palabra presa o tener la palabra ahí detenida, no fue así, hermanos, sino que el ejemplo del apóstol Pablo en aceptar estar en la cárcel por predicar el evangelio había inyectado una buena dosis, una buena vacuna en la vida espiritual de los hermanos en todo el mundo, de tal manera que los hermanos que sabían de Pablo, que sabían lo que había pasado con Pablo y estaba ahora en la cárcel, y aún estando en la cárcel, en muchas ocasiones los ponían en el cepo o les ponían los grilletes en las manos para que no escapara. No se había desanimado, sino que todo lo contrario. Ahí, estando en la cárcel, él escribía las cartas, las cuales tenemos ahora, para darle ánimo, que fueran llevadas a las iglesias de Cristo en el primer siglo, para que fueran leídas. Los hermanos, los cristianos, al oír del apóstol Pablo, cobraban ánimo. Dice el versículo 14 a la mitad. Dice que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero yo quiero darle la vuelta, hermanos, a la moneda y llegar a este punto. Nuestras equivocaciones en el pasado, de las cuales no deberíamos volver, no deberíamos regresar atrás. A ese punto quiero yo referirme en este momento, para que cada uno de nosotros, hermanos, mirando de dónde venimos, mirando los resultados de las decisiones que hemos tomado en algunas ocasiones equivocadas, pues no volvamos hacia atrás, porque nos han traído dolor, nos han traído amargura, nos han traído llanto. Pero bendito Dios que por esas equivocaciones hoy estamos aquí. Por eso lo recalco, lo que dije en el estudio: haz de tus equivocaciones, errores o pecados tus virtudes. Y cuando yo hablo de eso, me estoy refiriendo a que toma en cuenta las equivocaciones de tu vida en el pasado para que aprendamos de eso. Porque lo voy a recalcar en este momento. No hay error, no hay fracasos. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo voy a citar en este momento. No hay fracasos en la vida. Debe haber aprendizaje.
Es decir, hoy, la edad que tengamos es, no lo podemos negar, es muy diferente a cuando éramos jóvenes. Y en la juventud se cometen, en algunos casos, muchas equivocaciones. Y se toman decisiones, en muchos casos, basadas a las emociones del momento. La emoción es temporal, la emoción es pasajera. ¿Cuántas veces por estar en un estado emocional molesto, incómodo, se dicen o se gritan tantas cosas a las personas que amamos, a las personas que nos rodean, que después nos arrepentimos? Y en algunos casos tenemos que ir a disculparnos. Pues, hermanos, las cosas que pasan o que nos hemos equivocado, en realidad no son fracasos, sino son aprendizaje. Debe haber, nosotros los cristianos, tenemos que darle una vuelta y en cristianos lo que debe haber, lo que debe existir bien grabado en nuestra vida, en nuestra alma, es aprendizaje. Y es que el aprendizaje nos lleva a no regresar a las mismas cosas, a las mismas prácticas que antes hacíamos al no tener la madurez que tenemos hoy día. Y no sé si les confunda, pero hermanos, hacemos una pregunta y yo quiero dejar aquí el tiempo necesario para que cada uno de nosotros, las personas que nos ven, nos hagamos esta pregunta interesante e importante en nuestra vida. ¿Qué es lo peor que te ha sucedido en tu vida pasada? ¿Qué es lo peor que nos ha pasado, que nos ha sucedido en nuestra vida pasada? No lo digas. Te invito a la reflexión. Es decir, ¿qué cosas en la vida pasada, en los años pasados en nuestra vida, he tomado decisiones o me he conducido de una manera la cual no era grata ante Dios, que me ha traído muchos problemas en mi vida? Un momentito ahí de reflexión. ¿Qué es lo peor que te ha sucedido? El hermano Gilberto decía que el ser humano por lo menos debería meditar diariamente 20 minutos diariamente en su vida para ver qué hice bien, qué hice mal y qué debo corregir. Creo, hermanos, que si no diario, pero sí de vez en cuando nosotros reflexionáramos en las decisiones, en lo que decimos, en lo que hablamos, en cómo actuamos, si nosotros hiciéramos esa reflexión, quizás no diario, pero sí muy seguido en la semana, seríamos mejores personas. Porque yo estaría monitoreando mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Y creo, no seríamos perfectos, pero creo que sí seríamos mejores hijos de Dios. Pero no el de al lado, sino uno mismo, reflexionar y pensar, ¿actué bien bajo esta situación? ¿Hice bien así como hice? ¿Hablé bien como debería decir? ¿O estoy equivocado? ¿O estoy equivocada? Por eso la pregunta, ¿qué es lo peor que te ha sucedido? Y no me refiero a veces a cosas pequeñas, sino cosas grandes en nuestra vida, la cual nos ha traído dolor, llanto y tristeza. Y en algunos casos, hermanos, la ruina, económicamente hablando. Por eso, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2, la Nueva Traducción Viviente nos da esta información. Dios nos da esta información y leo la versión Nueva Traducción Viviente. Quisiera, hermanos, pedir, voy a romper una regla de la homilética, quisiera que alguien lea la versión Reina Valera de Romanos 12:2, por favor. 12:2 de Romanos, la Reina Valera, por favor. Alguien lea fuerte esa versión.
de vuestro. Amén. Muchas gracias. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Está en pantalla. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y esto es importante, hermanos. De aquí se agarran muchas personas para escribir enciclopedias de psicología o autoanálisis. Los grandes pensadores de aquí de la Biblia. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y aquí está lo importante: al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo yo me voy a equivocar menos en mi vida cristiana? Al permitir que Dios cambie mi manera de pensar. Dios encierra en esta versión, Dios encierra en su palabra que nuestra vida puede cambiar a través de nuestro modo de pensar. Es decir, todo lo que yo tengo en mi mente, lo que yo tengo en mi corazón de información de las cosas cuando yo no era cristiano, yo puedo modificar mi vida. Aquí está un punto que Dios te da, que Dios nos dice en esta mañana para ser mejores hijos de Dios. Y es, hermanos, uno de los puntos importantes es: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No puede haber un cambio de vida si no hay una manera de pensar diferente ahora en Cristo. Así de fácil, hermanos. Por eso, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Romanos 12:2. Esta es una versión que se conoce como Rey Lugo. Entonces, aquí está el asunto, hermanos, que nosotros debemos analizar en nuestra vida. Dice: es que yo quiero ser diferente. Es que yo quiero cambiar, dice la gente a veces allá afuera. Es que a veces el hermano o la hermana está equivocándose y siempre, hermanos, permítanme usar esa palabra, siempre cometiendo los mismos errores. Entonces, la clave, hermanos, para ser diferentes es: cambia tu manera de pensar. Toda la información que hay, toda la información que papá ha vivido, haya pasado más tiempo, han puesto de información en mi vida, en mis emociones, en mis archivos mentales o emocionales. Es lo que dice Dios. Si hay cosas que no están bien, la información que nos dieron, entonces yo tengo en Cristo que cambiar mi manera de pensar. Es decir, tengo que sacar. Los celulares fallan, hermanos. Y puede faltar cualquier otra cosa, pero el celular no. Y corre uno a la plaza para que no los arreglen. Y dice el que sabe de esto, dice: no, es que solamente hay que resetearlo. Resetearlo. Sí, o sea, tenemos que ponerlo como de fábrica. Así como cuando lo compraste nuevo y no había nada de información ahí, tú le tuviste que haber metido tu información, tuviste que haberle puesto tu correo, tuviste que poner esto, tuviste que descargar esta aplicación. Así te va a hacer el reseteo como de fábrica, limpio, con las aplicaciones que solo te da el sistema. Pero tú le vas a meter tu información. Entonces dice: vamos a resetear, vamos a ponerlo como de fábrica. Y después ya se borró todo, solo quedaron algunas aplicaciones. Empieza de cero. En la vida cristiana, en nuestro corazón, en nuestras emociones, es lo que Dios nos invita en este momento en Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Esa información que está equivocada, que el mundo le llama fracaso, no, el cristiano la interpreta, debemos interpretarla como aprendizaje. Es decir, esta decisión tomé hace unos años y este resultado obtuve, pero mal. Entonces ya no voy a tomar la misma decisión porque voy a tener el mismo resultado.
Entonces Dios dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres que las cosas mejoren en casa? ¿Quieres que las cosas mejoren en la congregación donde te reúnas? Entonces cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de actuar. La gente, como en automático, como si fuera IA, inteligencia artificial, las cosas que tú cuando pero si uno está aferrado a lo mismo y a lo mismo, va a cosechar lo mismo y lo mismo. Entonces, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Hermanos, este hombre, permítame tantito. Wow, no me deja, hermanos. Permítame tantito, por favor. Aquí me está fallando. Me está fallando esto. Permítame, por favor. Wow. Permítame tantito que me está... La tecnología. Un momentito. Ignoro por qué se sale esta información. Ok, aquí vamos. Ese señor que usted ve en pantalla, hermanos, tuvo que haber conocido de la Biblia. Tuvo que haber estudiado la Biblia. ¿Usted lo identifica? Se habla en las grandes universidades. Era un científico. E igual a MC al cuadrado. Y sacó muchas teorías, muchas cosas, y llegó a ser reconocido en el mundo como un científico, un hombre muy sabio. Pero esta frase que se le atribuye a él, a este señor que usted ya identificó, llamado Albert Einstein, es algo que ha impactado mi corazón, la cual le voy a decir. Esta frase él la dijo: el grado más cercano a la locura es querer obtener diferentes resultados con el mismo procedimiento. Y lo leo otra vez: el grado más cercano a la locura es querer obtener diferentes resultados con el mismo procedimiento. Lo que yo decía, cuando yo les invitaba a la reflexión, ¿qué es lo que más ha sucedido en tu vida de equivocación en el pasado que te ha marcado la vida, que te ha hecho el parteaguas? Es el de cero, así como Cristo cuando nace y empieza el año cero y que parte la historia, parte todas las costumbres, todos los hábitos que había en el mundo cuando Cristo nace, cuando Cristo empieza su ministerio. Entonces hay un parteaguas, hay un cero en adelante, parte la historia. ¿Qué es lo que en tu vida hemos hecho de equivocación que nos ha traído problemas? Pero dice la gente, y a veces la gente se equivoca y la gente viene a Cristo y dice: no, es que yo no siento ningún cambio. No, es que no es Dios que te va a cambiar. Es que Dios, con su palabra y la aplicación que nosotros le demos a su palabra, es lo que nos va a ayudar. Ya leímos por eso Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Si nosotros seguimos pensando y seguimos actuando y seguimos tomando las mismas decisiones cuando yo no era cristiano, vamos a obtener el mismo resultado. Es lo que este hombre está diciendo. Romanos 12:2. El grado más cercano a la locura es querer obtener diferentes resultados con el mismo procedimiento. Una mujer llega hecha pedazos. Llega a la cita con el psicólogo. Se sienta, entonces empieza a esperar que su turno, y ella está desesperada, está tronando los dedos, está moviendo la pierna, el pie, hasta que la llaman. Entonces la asistente le dice: pase, señora. Al abrir la puerta, la señora: ¡ay, doctor!, le dice al psicólogo. ¡Dios mío, no puede ser! ¡Ay, padre, me quiero morir! Y el psicólogo se quedó asustado. Se para inmediatamente, la toma del brazo y abre la puerta y le dice al asistente:
tráeme algo, agua rápido para la señora. Y la señora no paraba de llorar, no paraba de gritar. Y, ay, no, ¿por qué? No puede ser. Y lloraba y gritaba. Dale agua y contrólala. Cuando se controle hablamos. Y ella no paraba. Se ahogaba en llanto, hermanos. Temblaba ya. Estaba nerviosa. Logran calmarla. Entonces dice, dígame, ¿cuál es el problema? Y ella, entre mares de lágrimas, empieza a decirle al psicólogo, es que es el tercero, doctor. ¿Pero el tercero qué? Es el tercer hombre que me deja. Es el tercer hombre que vive conmigo y no pasan de 2 años y me tienen que dejar. Porque, ay, Dios no me ama. Y gritaba y la gente afuera asustada. Entonces, ya que se desahogó la señora, este especialista empieza a decirle, a ver, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el problema? Y él ya sabía, ¿cómo usted se condujo con el primer esposo? Y es que, ¿cómo era usted? Yo era así. Pero dígame, sea sincera. ¿Y cómo era él? Era así. Ah, bueno. ¿Y cómo fue con el segundo? Entonces repetía el mismo patrón de conducta, el segundo con el primero. Ah, y el tercero, lo mismo, igual a como fue con el primero, fue el segundo y fue el tercero. Entonces el psicólogo no tuvo más que decirle, el grado más cercano a la locura es querer obtener diferentes resultados con el mismo procedimiento. Como dicen los tabasqueños, mamita linda. ¿Cómo quieres obtener un resultado diferente si tu misma conducta le has puesto al primero, has actuado con el segundo igual y con el tercero? ¿Vas a obtener un resultado diferente? ¿Verdad que no? Se quedó callada, enmudeció de pronto, dejó de temblar, se ubicó, empezó a mirar, a pensar, a reflexionar, dijo, doctor, se levanta y lo abraza y lo besa. Me ha sacado usted de mi ignorancia. Ahora entiendo que el problema he sido yo, no han sido ellos. El grado más cercano a la locura es querer obtener diferentes resultados con el mismo procedimiento. Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres que las cosas marchen bien con el esposo? ¿Quieres que las cosas marchen mejor con la esposa? ¿Quieres que la esposa cuando llegues corra a ti, te bese y te abrace, te quite los zapatos, te ponga las chanclas, te dé agua, ya comiste, vas a comer, que te trate así? Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser y las cosas van a cambiar en tu vida, en tu matrimonio, y se va a reflejar con los hijos, se va a reflejar en tu vida, porque cuántas veces ves a un hombre, ves a una mujer con un rostro serio, molesto, esta parte de aquí doblada aquí, molesto. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Un mendigo escuchó que el rey venía. Y él estaba en la plaza y él se arrastraba. Y entonces empieza a arrastrarse porque aquí va a pasar el rey. Y se acerca y la multitud ahí, porque todos querían a ese rey, todos querían saludarlo. Entonces corre, va el hombre y venía rápido la carroza del rey. Entonces el hombre, ayúdenme, quiero saludar al rey, tengo una petición. Y lo cargan, lo ponen donde iba a pasar, en la orilla casi de la calle. Entonces viene el rey, se le atraviesa, el caballo casi lo aplasta. Entonces lo jalan y lo ponen cerca de la puerta de la carroza donde estaba el rey. Le dice, ¿y tú quién eres? Soy un mendigo, mi señor. Soy un mendigo en que en muchas ocasiones no tengo ni para comer. Yo quiero que usted me dé un tesoro, quiero que me ayude. Y él tenía un bolso de monedas que le daban en la plaza. Era muy conocido. Entonces este rey le dice, bueno, sí, está bien.
dame lo que tú tengas de mayor valor en este momento en ti. Y entonces se quedó, no entendía el mendigo y se queda pensando, ¿cómo es posible que este hombre le estoy pidiendo que me ayude y él me está quitando mis monedas? No puede ser. Dice, dame lo de mayor valor que tengas. Ahí en el bolso lleno de monedas. Lo que tengas ahí. Y agarra y con mucha duda, con mucha incertidumbre, empieza a meter la mano y empieza a buscar las moneditas más chicas. Las de nosotros en México, ¿de cuántos centavos son, hermanos? No, hay más de menor denominación. 10 centavos, 50 centavos, perdón. 50, habían de 10, ahora 50 centavos, cierto. Y agarra chiquititas y mete la, busca la mano y agarra como 3 o 4 y se las molesto y se las da en las manos del rey. Y el rey cierra su carroza, cierra la ventana, vámonos, dale. ¡Hey! Mis monedas, mis monedas. Y empieza a decir palabras lastimando al rey. El rey no se detuvo y se fue. No, ya vieron ustedes, el rey es diferente, el rey ha cambiado. He pedido su tesoro, he pedido que me dé y me quita mis monedas y no me dijo nada y ya se fue. Y él, enojado y molesto, se fue arrastrando y llega a donde él posaba. Entonces, cuando él tira molesto su bolso de monedas, hermanos, ocurrió el milagro. Todavía tenía monedas de 10, 5 centavos, 50 centavos ahí. Cuando él la tira, todas las monedas, ve que las moneditas que de la misma denominación que había dado al rey se convierten en oro. No es posible. Inmediatamente entendió. Aplica esto y dice, no puede ser. Entonces, si yo le hubiera dado las monedas de mayor denominación en mi bolso, se hubieran convertido en este momento en oro. ¿Qué hice? Le di la de menor denominación. Hermanos, hermanas, lo que tú des a la vida te lo va a regresar. No podemos esperar grandes, enormes favores de Dios, más de los que Dios nos da, si le damos solamente miserias. Si le damos poco tiempo al servicio de Dios. Si dejamos de congregarnos. Si venimos de vez en cuando a servirte. Ah, pero yo amo mucho a Dios, sí, pero ¿con qué frecuencia me sirves? Diría Dios. Lo que tú des, lo que nosotros demos a Dios, es lo que Él nos va a dar. No os engañéis, dice Pablo a los Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, con esto vamos al final ya. Terminamos. Hebreos 5:7-9. Hebreos 5:7-9. Y con esto ya vamos al final. Una más posiblemente. Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, versículos 7, 5, 7 al 9. Y Cristo, 5, 7 al 9 de Hebreos, casi al final de la Biblia. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, hermanos, era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo, hermanos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, Dios no escatimó a su hijo en su vía crucis. Dios no libró a Jesús, a su hijo, de los azotes, de los repudios, de los insultos, de los menosprecios, de la burla que hacían los sacerdotes cuando él estaba en la cruz. Médico, cúrate a ti mismo. Si eres Dios, desciende y sálvate a ti mismo. ¿Creen ustedes que Dios no tenía el poder suficiente
para callar la boca de estos que insultaban a Jesús? Claro que sí, hermanos. Cristo se lo dijo a este hombre, a este gobernador: ¿no sabes tú que yo puedo llamar legiones de ángeles y que peleen por mí? Si un solo ángel en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes capítulo 19, un solo ángel eliminó a 185,000 soldados asirios que peleaban contra el pueblo de Dios. Un solo ángel en toda la noche, 185,000 soldados asirios los eliminó. Uno. Cristo le dijo a este gobernador: ¿no sabes que yo tengo poder para llamar a legiones de ángeles para que peleen por mí? Entonces, hermanos, dice la Biblia aquí en Hebreos que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermano, hermana, no volvamos al pasado. Si ese pasado nos ha causado dolor, si ese pasado nos ha causado lágrimas, llanto, tristeza, disculpen esta palabra, y miseria, no volvamos al pasado. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 14:26-27: si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, me prefiere a su padre, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, no mirando lo que queda atrás. Lo que queda atrás corresponde al pasado. Ya, hay que dejarlo, hay que abandonarlo. No repetir los patrones de conducta o decisiones que atrás en nuestra vida nos han traído dolor, llanto y miseria. Cambiemos, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Dios les guarde, Dios los bendiga. Muchas gracias.